Bien, pues en este viernes tenemos el gusto de platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Ya sabe usted que ponemos nuestro banquito, nos sentamos y escuchamos la voz del maestro Lorenzo Meyer, a quien saludo con mucho gusto. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Gracias, Lorenzo. ¿Cómo van los días? ¿Cómo van las horas políticas? Bueno, hasta cierto punto todo normal. Todo normal. Incluso los escándalos son normales. Ujú, Ese es el ambiente en el que vamos a seguir. Se va a agudizar, yo creo. ujú. Es una posibilidad, pero en fin, Julio, el contraste para mí, por lo menos por la edad y por mi oficio, es notable. Yo nací en un periodo en que el PRI estaba en total dominio del escenario político, era un partido de Estado y el presidente era la figura dominante. Nadie se atrevía, o muy poco, si no había eco, a hacerle ninguna crítica. Eso más o menos, se mantuvo hasta fines del siglo pasado. Luego viene el cambio y seguimos en ese cambio. Todavía a parte de la ciudadanía les un poco difícil acostumbrarse al nuevo entorno, pero el entorno sí ya no es de partido de Estado, tampoco es de partido único, hay pluralidad, el presidente, bueno, el sistema presidencial mexicano es propio de para una presidencia fuerte, pero vaya que si le llueven críticas todos los días y hay pluralidad. Ese es el punto interesante y lo estamos viviendo en este momento. Hay una candidata fuerte que va adelante, pero tiene su competencia y el área de incertidumbre, de la llamada incertidumbre democrática, bueno, pues es grande, sobre todo cuando ya bajamos del nivel presidencial al nivel de los estados o de los municipios. Eh, la disputa por el privilegio de mandar Mm, es bastante notable ujú. y para el público mexicano todavía tiene algo de novedad. En el escenario internacional, México no es noticia para bien, diría yo. Eh, no hay nada que se vea fuera de lo regular, salvo que continúa el fenómeno del crimen organizado muy vigente. Ujú. Y ese es el lado en donde hay realmente un tema oscuro, una falla que viene de mucho tiempo atrás y que consiste en que el crimen organizado le ha arrebatado al Estado mexicano una parte eh, de su poder, de su soberanía, que es un concepto central para cualquier Estado. Hay zonas donde esa organización criminal armada, muy organizada, por cierto, con ligas internacionales, pues controla al menos durante un tiempo el terreno. Y ahí está la elección. Yo no creo que vaya a tener, en la elección no creo que vaya a tener mucha influencia el crimen organizado, pero en algunas regiones sí, sí. Y es el tema de las dentelladas que le dan estos grupos criminales a la soberanía del Estado. Algo que no se ha resuelto y que no se ve como un problema que vaya a resolverse muy pronto.
Lorenzo, ¿qué reflexión te lleva el hecho de que, siendo el nuestro un país con tantas expresiones empresariales, sociales, a veces no tan organizadas, a veces decidiosas, pero uno de los segmentos donde una parte de los mexicanos muestra creatividad empresarial, incluso me parece a mí olfato o posicionamiento político, no partidista, pero sí político, es en el crimen organizado, que ejerce funciones de cobro de impuestos, que tiene ejércitos personales, que tiene mandos indoblegables, mandos absolutamente rigurosos, que tiene incluso relaciones internacionales con otros grupos en otros países. ¿Qué reflexión te lleva ese hecho de que los mexicanos seamos capaces de organizar todo este conglomerado empresarial y de control en nuestro país y en otros países, mientras en otros rubros somos deficitarios? Bueno, tienes razón. La capacidad empresarial, por ejemplo, de el Mayo Zambada o de el Chapo Guzmán Ujú. es notable, de no ser porque nacieron en zonas de relativa pobreza y que no pudieron ir a instituciones de educación superior, eh, solamente por eso tuvieron que imaginarse y poner sus habilidades naturales a trabajar en el campo del crimen organizado, si no andarían dándole la competencia a Slim, a eh, todo el grupo de oligarcas que ya conocemos. Es una puerta que se les abrió a gentes que tenían taponada la posibilidad de subir en la escala social. Y aquí las fallas en la institucionalidad del Estado les abrieron esa puerta, tuvieron la audacia de lanzarse por ella. El precio a pagar es realmente la muerte. Ujú. Arriesgaron la vida ellos y todos sus seguidores. Entonces, en la apuesta pusieron creatividad, eh, la decisión de ir hasta el final y toman esa parte de la política del Estado en que por legalmente el Estado tiene la capacidad de quitarle la vida a sus ciudadanos, eh, por ejemplo, para castigar crímenes en nuestro caso, bueno, no hay pena de muerte, pero en otras partes sí. El Estado puede pedirte que ingreses al ejército y ahí arriesgar la vida. De tu vida en circunstancias extremas, el Estado la puede demandar. Bueno, los narcos hacen eso también y sin tentarse el corazón y sin poner ninguna, eh, sin fijarse en ninguna traba, tienen esa capacidad, la capacidad de vida o muerte sobre una parte de la población y en ese sentido eh, usan hasta el fondo los instrumentos para, como digo, abrir una puerta, irse por este sendero que legalmente les está vedado, pero que tienen la capacidad eh, de encontrarlo, abrirlo, seguirlo, para desgracia de la sociedad en su conjunto. Ujú. Y para desgracia, finalmente, de muchos de ellos, porque su vida no va a ser particularmente larga ni tranquila, pero están dispuestos a eso, puesto que de otra manera, en un país con una concentración tan brutal de la riqueza, de los privilegios, porque vaya que sí es brutal en México. Ujú. Eh, Oxfam acaba de hacer Ox- de difundir un estudio que es apabullante. 13 u 11 ultra ricos, la oligarquía que ha ganado montones de dinero merced a concesiones y arreglos
con la política y con el Estado mexicano. Sí, 13 o 14, ¿no? Pues, Sí, no, no vayamos a quitarle a alguien. no seamos mezquinos, pueden ser Sí, 14, pueden ser 14. 14 en un país de 130 millones de habitantes. Y una de esas fortunas, llegar a los 100,000 millones de dólares. Bueno, entonces, quienes no tienen la posibilidad de nacer en una de estas familias y establecer los contactos legales, entre comillas, con las autoridades, pues se abrieron una puerta que solo la permitió la cercanía con Estados Unidos, el mercado norteamericano. Si no existiera ese mercado, estos personajes, bueno, podrían tener el mercado nacional, pero no es la gran cosa. La, eh, la organización al margen de la ley en México de bandas, grupos y que imparten justicia, pues, y que se hacen justicia Ujú. social por su propia mano, tiene su historia. Eh, Hay una novela, ¿tú la has leído, la novela de Astucia? No, no, De un señor Inclán, tiene varios títulos: Astucia, Los charros contrabandistas o Los hermanos de la hoja. no. Y es una novela en donde 6 o 7 personajes rancheros de clase media ranchera, muy empresariales, como lo que sugerías tú, Ujú. que van a ser dirigidos por un personaje que se llama Lorenzo Cabello, eh, organizan contrabando de tabaco en el siglo XIX. Eh, el estanco del tabaco viene de la época colonial y el gobierno del México independiente lo tiene como una fuente de ingresos importante, puesto que ahí el fisco estaba más amolado que ahora y eran pocas las fuentes de ingreso. Entonces, este contrabando que se hace desde Michoacán, donde están las plantaciones, hasta donde se entrega para el comercio nacional y mundial, bueno, pues estos organizan un pequeño ejército, protegen a las poblaciones que están en el camino, estas les informan y son aliados en contra del gobierno y tienen tanto éxito que el jefe de la banda por un tiempo es gobernador de Michoacán sin que se den cuenta en el centro del país porque está todo hecho Ujú. un desastre. Entonces, esto tiene sus Pues es raíces. una novela actual, Exactamente, exactamente. por lo que dices. Con una diferencia, que los contrabandistas tienen una ética más firme que el propio gobierno. Entonces no usan la violencia, salvo cuando es estrictamente necesario, cuando los persiguen. De lo contrario, se ganan a la población no por el terror, como en parte es ahora con el crimen organizado, se la ganan proveyendo, si alguien está enfermo, le ayudan, dándoles un sueldo, en fin, los beneficios de un Estado benefactor los dan ellos. Eso pues tiene su historia entre nosotros, insisto, desde el siglo XIX y es resultado de una falla profunda de nuestra sociedad el marginar a ciertas personas, impedirles la creatividad positiva, legal, y obligarlos casi a que esa creatividad, esa energía, esa imaginación no se vaya por el lado constructivo, empresarial, sino por el lado criminal. Eh, de alguna manera tenía que salir Ujú. y sale por ese rumbo Ah, y eso nos lleva a la reflexión de cómo cómo, o más bien, cómo no hemos podido mejorar la estructura social para que esto que ya existía en el siglo XIX no se hubiera repetido en el siglo XX y siguiera en el siglo XXI. ahora, Lorenzo, hasta en el terreno cultural, los narcocorridos, el rap, el reggaetón relacionado, sobre todo el rap y los narcocorridos,
es un triunfo cultural también de la corriente del crimen organizado. Y te pregunto, a raíz de lo que comentas, ese predominio, ese imperio, esa expansión bárbara, salvaje, ofensiva de la sociedad en general, del crimen organizado, de alguna manera es una revancha, es una consecuencia, una venganza contra la desigualdad social en México. Sí, es una venganza, es una distorsión profunda de de lo contrario, el anhelo de una sociedad justa, con oportunidades para todos, de una utopía, Ujú, es la distopía, ujú, eh, pero la iniciativa no viene de abajo, sino de una reacción a algo que desde arriba se impuso. Yo también lo veo así, Julio, como un tipo muy perverso de venganza. Y además la venganza es en muchas, la mayor parte de las veces, contra otros mexicanos que no tienen vela en sí. ese entierro, quienes crearon, mantuvieron, agrandaron la sociedad o la estructura social desigual, los 14 personajes que tienen más de $1,000 millones de los que habla Oxfam, eh, ellos no les pasa nada. Ujú, Eh, los que son muertos son los sicarios de una parte y de otra, los soldados, los marinos, los guardias nacionales, y los que son aterrorizados, rara vez, aunque sí existe, eh, esta situación del crimen organizado pone en peligro a los de arriba. Quizá a los presidentes municipales y en algunos casos a gobernadores. En los 1920 se asesinó a un gobernador por parte de narcotraficantes. Ya no recuerdo si era de Sinaloa, me parece que fue de Sinaloa. ujú. Pero en cambio, ¿cuántas veces hemos sabido de la captura de sicarios de un bando por el otro, la tortura a la que se le somete, la muerte infame, bueno, no sé si podría ser de otra manera, degradante, la desaparición de centenares de miles de ellos, pero la mayoría, el 99.9%, no pertenecen a esa área de la sociedad que toma las decisiones que dan forma a las estructuras tan que provocan tal desigualdad. Eh, entonces es una venganza, como dices, pero no es una venganza que afecte igual a los responsables, a ellos casi no les afecta y en algunos casos hasta les beneficia, porque Claro, si se asocian con los eh, carteles, pueden tener ingresos extras. sí, Entonces sí. es una venganza muy injusta. Lorenzo, y entre otros de los puntos que me pregunto y te pido tu opinión, es mientras no se resuelva, se atenúe suficientemente la desigualdad social, va a persistir y a crecer el crimen organizado con sus consecuencias terribles. Y por lo que se ve y por los reportes de estos 14 ultra ricos, pues la desigualdad social seguirá y el crimen organizado seguirá como ahora o peor. Pues sí, porque la inercia ya del modelo económico, salvo que México cambie de modelo económico, es una posibilidad. ¿Cambiar de Eh, modelo económico? sí, donde la inercia que ahora hace que prácticamente ya sin moverse, el gran capital se va aumentando, se acumula. Tú nada más ves, ya tienes tus empresas. Slim, por ejemplo, tiene empresas como lo presenta Oxfam en todas las ramas donde
es permitido en la economía, no en las ilegales. Pero la máquina se mueve ya sola y hay una acumulación que no la detiene nada. La pandemia que afectó a la sociedad mexicana y a la sociedad mundial de una manera tan negativa, no les hizo ni cosquillas. Al contrario, las cifras a nivel mundial nos dicen que aumentó el ritmo de acumulación de capital. Entonces, Thomas Piketty, el famoso economista francés que se hizo famoso con su libro de El Capital, señala que no hay otra salida que una intervención de la voluntad política, una intervención de el gobierno, un gobierno que desde luego debe de tener respaldo social, porque si no, lo hacen picadillo los grandes intereses. Este gobierno tiene que intervenir porque ya la bola de nieve se está haciendo cada vez más grande, ya no la detienen otros factores que no sea el gran poder político de los gobiernos. Y ese gran poder político normalmente no se quiere ya animar a interferir con la lógica, con la inercia. Yo lo veo como una inercia ya. Es que no se puede, ¿no, Lorenzo? Cualquier intento de cambiar esa relación y ese modelo económico genera reacciones de un poder económico asociado con poderes externos que pueden descarrilar y tumbar u obstruir gravemente a un gobierno progresista. Sí, sí. Por eso se necesitaría una enorme capacidad de movilizar respaldo popular, hacerle ver a la población lo que Oxfam nos dice, que su tesis última es buenísima porque además es simplísima. Es incompatible la democracia con la desigualdad extrema. Sí. Ya, Sí. así lo puso de sencillo y de brutal Oxfam. Entonces necesitarías convencer al ciudadano común que tiene que movilizarse en apoyo a una política que detenga esta inercia del capital en la época neoliberal. Es necesaria una intervención política profunda, pero si no, esto va a seguir. El contraste sí es fantástico. ¿Cuántos millones de mexicanos están en pobreza extrema, en donde no está garantizada ni la comida del día siguiente? 9 millones, ¿no? Y los 1,000 millonarios son 14, Sí. que tienen, según Oxfam, uno solo, Slim, tiene un capital que equivale a 6%, ¿no? Sí, y a la mitad de la riqueza privada que tiene la parte menos privilegiada de la población latinoamericana. De los pobres y no tan pobres, pero de la mitad para abajo, prácticamente a todos se puede clasificar como pobres. Entonces, la mitad de esos pobres, no extremos, pero también los extremos, etcétera, tiene una cierta riqueza. A la mitad, a esos millones, equivale la de una sola persona. Sí, sí, sí. Sí, la tesis es clarísima y me parece muy buena, muy obvia. No es compatible la democracia con tal acumulación de fortuna privada. Lorenzo, te propongo que regresemos a la República de las Ilusiones en el terreno electoral. Ha sido muy ruidoso el hecho de la difusión de las listas de los privilegiados de PRI y de PAN
para llegar a cargos legislativos, privilegiada porque están en los primeros lugares de las listas de representación proporcional o plurinominales, como queramos denominarlas. Lo de Morena llegará en su momento y también analizaremos con ojo crítico lo que ahí suceda, pero hoy se ha puesto sobre la mesa y la verdad, bueno, pues vienen personajes, Manlio Fabio Beltrones, Rubén Moreira, Carolina Villano, Ricardo Anaya, los líderes de los partidos se agandallaron el primerísimo lugar en todas las listas, Chucho Zambrano, Marquito Cortés, Alito Moreno, y en el terreno de la propuesta de la principal candidatura opositora, la de Xóchitl Gálvez, pues hay la pregunta de, ¿y la tal sociedad civil, lo que iba a eliminar el predominio de los partidos, en dónde quedó? ¿Cómo ves todo este asunto, Lorenzo? Como, casi diría yo, como inevitable. Sí. Está la formulación de una ley muy famosa en ciencia política, la ley de hierro de la oligarquía, la formuló Roberto Michels en relación a los partidos políticos. Quizá la podemos hacer más, ir más allá de los partidos, pero está formulada en base a los partidos políticos del siglo pasado, que los examinó Michels. Y bueno, todos los partidos terminan por tener una estructura oligárquica. Y aquí estos partidos que están en decadencia, porque bueno, pensar en ese PRI de los 1950 y el de ahora, es Sí, una sí, caricatura sí. el de ahora, ¿no? Sí. Y sin embargo, su carácter oligárquico no ha desaparecido y pone en primer lugar a sus líderes. Es una visión perversa de esa fórmula ética de que un capitán se hunde con su barco, no lo abandona. Entonces, Alito no abandona el PRI. El PRI se está Claro. hundiendo, pero Alito está todavía en la parte que no se ha sumergido y no lo va a abandonar. Es un capitán muy fiel a su barco. Claro. Entonces, estos sinvergüenzas realmente están usando a fondo los privilegios de ser la oligarquía dentro de su partido. O sea, lo peor de los partidos que ya van en decadencia, el partido más nuevo pues es Morena, el partido eficiente y nuevo es Morena. Los otros son algunos de ellos caricaturas de lo que fueron, pero el privilegio de los pocos se mantiene intacto. Van a tener los sueldos, van a tener el acceso que sus partidos tienen al dinero público y personalmente la van a pasar muy bien. Además, ya no tienen mucha responsabilidad de gobierno. Entonces van a estar dedicados a la crítica, que es lo único que les queda. Si ya no tienen capacidad de ejercer poder, la que tienen ahora es el veto, ¿no? Que la Morena y su coalición no tienen la mayoría calificada. Entonces ellos tienen la capacidad de veto. ¿Quién sabe si la sigan teniendo después de las elecciones? En el peor de los casos sí la seguirán teniendo. Entonces tienen esa capacidad negativa de decir no, 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 y tiene sus efectos reales, sí detiene, sí es arena en la maquinaria del gobierno que quiere tener Morena, y le detienen proyectos, van a, esa oligarquía me recuerda una propuesta muy simple, pero muy profunda de Émile Durkheim, el sociólogo francés, cuando examina la evolución de su propio país, de Francia, y ve que algunas de las estructuras
del medioevo, que tienen su origen y su razón de ser claramente ahí, se prolongan hasta el siglo XVIII, el siglo XIX todavía, y señala que el analista social debe de distinguir cuando lo único que queda es el cascarón, porque ya la parte sustantiva la perdieron. Entonces son organizaciones, instituciones que son puro cascarón. Estos partidos son cascarones, pero en ese cascarón están los manliofabios, los alitos, los zambranos. Ellos siguen desde la distancia, parece que siguen dirigiendo a un partido. Si ya te metes a las profundidades, pues ya ese partido al PRD pues ya se le fue, pero va a seguir teniendo su representante en las cámaras, va a seguir recibiendo su salario, su partido va a seguir recibiendo parte del dinero público, y la sociedad mexicana no se va a beneficiar en nada de eso. Lorenzo, ese concepto de la sociedad civil que se pretendió que diera el fundamento distinto a la candidatura de Xóchitl Gálvez, se habló incluso de crear un órgano interno para organizar la elección que fuese independiente de los partidos, y se habló siempre de la sociedad civil. Desde mi punto de vista, y lo he dicho varias veces, me parece que son solo membretes en este caso, que son como los carruseles, como los ejércitos de Pancho Villa, que decían que eran las mismas personas dando la vuelta para pretender ante visitantes, que eran muchísimos los pertrechados ahí con el Centauro del Norte. Entonces aquí me parece que son los mismos membretes, los mismos nombres dándole vuelta con diferente denominación. Pero, ¿qué onda con la sociedad civil? ¿Existe? ¿Está organizada? ¿No debe organizarse? ¿Está presente en decisiones políticas? ¿O es una etiqueta más propagandística? Yo creo que es todo eso, pero una observación. Cuando se dice eso de una fuerza armada que estaba dando vueltas para aparentar que eran muchos, no eran los de villistas, Ah, eran los zapatistas, y eran en el estado de Morelos en una ceremonia presidida por Zapata, donde hizo desfilar a sus tropas, pero en realidad eso es lo que decían algunos observadores de la época. Eran un contingente mucho más pequeño, pero con Zapata y su invitado, no sé si era Madero, como espectador, pues no era fácil darse cuenta que estaban dando la vuelta. Pero Villa sí tenía un ejército, la División del Norte era un ejército en toda la extensión de la palabra, como Obregón y los carrancistas tenían el suyo, eran ejércitos en más de un sentido modernos, con toda una organización, así que no, mejor no lo uses. bueno, gracias por la precisión. Bien, Lorenzo. Pero la idea de la sociedad civil sigue siendo muy buena. Son organizaciones con poder político. La teoría de los grupos de interés y de los grupos de presión es abundante en términos teóricos y en examen práctico. Sí hay sociedad civil aquí y en muchas otras partes, y sí ejercen presión, grupos de interés y grupos de presión que no son exactamente lo mismo, pero sobre todo los grupos de presión que tienen bases sociales amplias pueden incidir en la formulación y la puesta en marcha de políticas. La experiencia norteamericana es abundante en esto. Grupos de presión desde el nivel de condado, desde el nivel, digamos, municipal, para temas muy concretos como el agua, la seguridad, el entorno, el medio ambiente, sí
obligan a los responsables políticos a tomar decisiones que no hubieran tomado de otra manera. Uno diría, bueno, pues para eso están las legislaturas, para eso están los que han sido electos, pero no son suficientes y a veces estos se hacen a un lado por otros intereses y entonces quien sí tiene interés directo en esto, por ejemplo, en lo del agua, que es ahora un tema muy importante, se organizan y obligan al aparato administrativo, al aparato político a tomar decisiones. Así que no hay que abandonar el examen de los grupos de la sociedad civil. Ahora, aquí en México, la cosa es bastante distinta. Son grupos que han sido financiados, muchos de ellos, por los intereses que se benefician del statu quo, no es que estén buscando cosas realmente que el miembro normal, común y corriente de una comunidad se organiza y obliga a que el foco se ponga en los temas que a él le interesan. Son por el nombre, ¿no? Nada más hay que ver los nombres que pretenden, que representan un interés general, nacional, casi mundial, pero sus cuadros y su financiamiento provienen de sectores y de intereses muy pequeñitos o muy fuertes, pero no masivos, quiero decir. Y ya pegaron, ya están aquí. A veces me da la impresión de que el gran capital ha decidido no enfrentarse así abiertamente con el poder presidencial de la 4T, salvo Salinas Pliego, que ese sí decidió que él y su televisora iban a ir directamente en contra. Pero en otros casos no dan la cara a ellos, pero sí financian estos grupos que son escandalosísimos y que son voceros de otros poderes que no salen mucho a la luz pública y que formulan su oposición al gobierno en términos muy inteligentes, muy amplios, bien pensados y tienen sus efectos. Claro. Así que supongo yo que van a seguir. Ojalá hubiera esta capacidad de la sociedad mexicana, de la sociedad no política, de organizarse. Tocqueville lo vio muy bien en su estudio sobre Estados Unidos en el siglo XIX. Ahí sí, genuinamente, él lo dice, aquí se organizan para todo. Los ciudadanos norteamericanos toman iniciativas constantemente organizándose y presionando. Aquí la tradición es otra. El sistema autoritario requería una sociedad desmovilizada. La desmovilización era un ingrediente importantísimo para el mantenimiento del sistema autoritario clásico, ortodoxo, priista. Así que lo que se buscó es impedir que surgieran esas organizaciones que solo tuvieran permiso de acción política, unos cuantos, y lo daba el presidente. Sí. Pero ahora ya se destapó esto, pero la sociedad mexicana no tiene esa tradición. Claro. Y entonces unos cuantos, a nombre de esa sociedad, se organizan con intereses y muy bien organizados y muy bien envueltos, como si fueran intereses
que genuinamente salen desde abajo y no, Claro. son articulados y programados por grupos cercanos a quienes tienen el poder económico. Claro. Lorenzo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, como siempre, muy amable y muy atentos nosotros a tus reflexiones y opiniones. Ojalá y la próxima vez toquemos un tema que ya ahorita no alcanzamos por cuestión de tiempo. Hablaste de Salinas Pliego y para la próxima ocasión me gustaría preguntarte, ¿Salinas Pliego solo defiende sus intereses económicos específicamente en cuestión de concesiones y de pago de impuestos? ¿O también es una avanzada de un pensamiento de ultraderecha, específicamente los libertarios relacionados con mi ley? Pero si quieres la dejamos para la próxima, como si fuera telenovela, continuará. Muy bien, Julio. Eh, Bueno, entonces, hasta la siguiente, ahí cuando eh, consideres oportuno, cuando se te ocurra, y si yo tengo tiempo, muy bien. encantado. Lorenzo, te agradezco mucho como siempre y seguimos en contacto. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes.